Hermanos y hermanas, hace un tiempo el Señor me puso en el corazón hablar sobre sanidad divina y hemos estado haciéndolo durante un buen tiempo. Hemos predicado 6 sermones sobre sanidad divina. Más específicamente sobre los clamores de los necesitados, de los enfermos, que no fueron ignorados por el Señor, sino que fueron respondidos con milagros. Después de recibir alguna luz sobre los milagros que debíamos estudiar, el Señor sentí yo que me vivificó el milagro de Naamán el sirio. Fue un milagro en el que él tuvo que zambullirse 7 veces en el río del Jordán para recibir su sanidad. Y el Señor puso en mi corazón predicar 7 mensajes sobre este tema. Y este es el número 7. Gloria a Dios. Yo espero que por la gracia y misericordia del Señor, en esta mañana podamos recibir sanidad. Quiero contarles que me han llegado noticias de que en los servicios de sanidad han habido sanidades. ¿Se acuerdan que les comenté de alguien que sanó de su brazo la vez pasada? Hace poco también un hermano me comentó que una persona había tenido problemas, creo yo, si no estoy equivocado, bueno, en una de sus partes internas de su cuerpo, no sé si es la próstata o algo así, ¿verdad? Pero que le habían diagnosticado algo allí. Después que oramos, hubo una profecía, la palabra salió, este hermano tomó la palabra para sí, y después fue a hacer exámenes sobre su situación y encontró que ya no tenía nada. Los médicos ya no le encontraron nada. Entonces, yo creo que el Señor, Él ha confirmado su palabra y Él va a seguir confirmando su palabra. Así es de que si usted recibe sanidad, sería bueno, creo yo que sería bueno que usted se abocara con nosotros y nos diera su testimonio. Esto va a estimular la fe de otras personas para que crean y reciban la sanidad que necesitan. Amén. Bueno, entonces en esta mañana, hermanos, yo quiero que oremos. Vamos a comenzar orando. Padre querido, en el nombre de Jesús, con todo mi corazón, mis fuerzas, mi alma, mi mente, Dios, te suplico que en esta mañana me ayudes a predicar tu palabra y confirmes la misma, como lo hiciste con los apóstoles en el principio. La Escritura dice que ellos salieron predicando tu palabra y tú confirmando esa palabra con las señales que la seguían. Te suplicamos, Padre, en esta mañana que sea algo maravilloso, que se manifieste tu poder para sanidad de los enfermos, para liberación de los oprimidos y que también nos enseñes verdades espirituales que nos ayuden en nuestra caminata. Señor, todo esto te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero hablarles en esta mañana sobre la sanidad de un sordomudo en Decápolis, la región de Decápolis. Y la base que vamos a tomar es Marcos 7:31
al 35. Marcos 7, 31 al 35. Dice la palabra del Señor así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero, hermanos, introducir este tema diciendo que nuestro Señor Jesucristo rara vez se detuvo en un mismo lugar por mucho tiempo. En el sermón anterior estudiamos la sanidad de la mujer cananea allá por el noroccidente de Israel. Él llegó a la región de Tiro y de Sidón. Eran ciudades gentiles, y él llegó ahí y sanó a la mujer o a la hija de la mujer que estudiamos en el sermón anterior. Ahora, después de sanar a la hija de la mujer cananea en la región de Tiro y de Sidón, es decir, después de hacer lo que tenía que hacer en aquel lugar, el Señor regresó al mar de Galilea. Y yo quisiera que usted viera después, ¿verdad? Consultara el mapa, uno de los mapas de Israel en los días de Cristo. Él podía haber bajado recto de la región de Tiro y de Sidón al norte, pudo haber bajado recto al mar de Galilea. Pero no lo hizo así. Él tomó así como yendo para el oriente, hacia atrás, y luego bajó para llegar a la región de Decápolis y después a hacer un cruce más para llegar al mar de Galilea. O sea, él tuvo que caminar más para introducirse a la región de Decápolis, una región que tenía 10 ciudades. Entonces, y luego llegar al mar de Galilea. Pero él hizo esto con un propósito. Y el propósito era de que allí, en la región de Decápolis, él iba a hacer este milagro. Porque cabal, cruzando ese territorio, le salió al encuentro. Amén. Le salieron al encuentro unas personas y le trajeron a él un sordo y tartamudo para que pusiera las manos sobre él y obviamente determinara si lo iba a sanar o no lo iba a sanar. Pero ellos lo que querían era que Jesús conociera la necesidad, conociera la situación, pusiera sus manos sobre este hombre, y si él quería sanarlo, pues que lo sanara. Esa era la intención de las personas. Es interesante cómo este relato no aparece en ninguno de los otros evangelios, solamente aparece en Marcos. Y eso es muy interesante, muy interesante. Sabemos que Marcos fue escrito fue por Marcos, pero basado en el testimonio de Pedro.
Entonces realmente es Pedro el que está dando testimonio de este milagro a través de Marcos. Y bueno, quiero que lo estudiemos rápidamente en esta mañana y que tratemos de tomar la parte que nos corresponda para poder recibir algo del Señor. Bueno, lo primero que quiero que veamos, hermanos, el primer punto que quiero que veamos es que era un caso muy triste. Realmente era un caso muy triste. Este hombre era sordo y además hablaba con dificultad porque era tartamudo. Así pues vemos que él no tenía la satisfacción de oír lo que la gente decía. Él no podía escuchar lo que la gente decía. Ni tenía tampoco la satisfacción de comunicarles adecuadamente lo que él pensaba o lo que deseaba, porque no podía hablar correctamente. No podía él mantener una conversación normal. Él estaba privado tanto del placer como del provecho de oír y de hablar. Amén. Era una condición triste. Y bueno, al mencionar esto, yo quisiera decirles, queridos hermanos, que nosotros debemos estar agradecidos con el Señor porque nosotros podemos oír. Podemos oír las palabras de nuestros semejantes. Podemos oír la palabra de Dios. Debemos estar agradecidos cada mañana. Al despertar debemos darle gracias a Dios. Señor, gracias porque puedo escuchar. Gracias porque puedo oír. Porque hay muchas personas en el mundo que no tienen esa bendición. Ellos están privados de la satisfacción, de la alegría de poder escuchar. Y también debemos darle gracias a Dios, hermanos, porque Él nos permite poder hablar. Poder hablar. Hay mucha gente que no puede hablar. Pero gracias a Dios que nosotros podemos hablar principalmente para alabar al Señor. Y en segundo lugar, para poder predicar su palabra, hablar de su palabra a las personas. Y luego, pues, entablar conversaciones con nuestros semejantes. Pero el punto que yo quiero resaltar es que debemos estar agradecidos con Dios porque podemos oír y porque podemos hablar. No debemos dar por hecho, por sentado, que eso así tiene que ser. Hermanos, es una bendición que podamos tener nuestro sentido de audición correcto. Y es una bendición que podamos hablar correctamente. Debemos estar agradecidos con el Señor. ¿Dicen amén a eso? Debemos ser agradecidos con Dios. Amén. Y bueno, óigame, debemos utilizar el sentido de la audición para oír lo correcto también. Sí, no use sus oídos para oír cosas incorrectas, porque es una bendición que Dios le ha dado, poder oír. Pero no para que oiga música mundana o para que oiga otras cosas. También es una bendición que usted pueda hablar, pero utilice su voz para poder alabar al Señor, para hablar de la palabra de Dios. Amén. Estemos agradecidos con Él. Bueno, lo segundo que quiero que veamos es cómo se realiza la sanidad. Y quiero que miremos unos 6 pasos, 6 o 7 puntos acerca de cómo se realiza la sanidad, la curación de este hombre. Porque pienso yo que en cada uno de esos pasos el Señor nos puede dar una lección, nos puede dar una verdad, nos puede dar una clave para que nosotros recibamos nuestro milagro. Veamos entonces
cómo se realizó esta curación. Al estudiarla nos damos cuenta que fue hecha con mucha solemnidad. Amén. Y con algunas, ¿cómo le pudiéramos llamar? Con algunas, llamémosle circunstancias singulares, especiales, no comunes. Así es que cuando le llevaron a este muchacho para presentarlo al Señor a fin de que Él pusiera sus manos sobre él, lo primero que hizo, óigame bien, el primer punto, cómo se realiza la sanidad, lo primero que hizo fue que lo tomó a solas, apartado de la multitud. El versículo 33 lo dice, tomándole aparte de la gente. Y ese fue lo primero que Jesús hizo en este proceso de sanidad. Por lo general, Cristo llevaba a cabo sus milagros públicamente. Él no se escondía por lo general para hacer sus milagros. Pero esta vez Él quiso hacerlo en privado. Él quiso hacerlo en privado. Y esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos. Algunas veces el Señor nos sanará a la vista de otras personas, quizá en medio de la congregación o cuando alguien más está orando por nosotros. Puede ser que el Señor nos sane en medio de la gente, pero en otras ocasiones no será así. El Señor escogerá sanarnos en lo privado, Por lo tanto, debemos estar pendientes de su obra en todo momento, porque el Señor nos puede sanar en medio de la congregación. Él puede hacerlo, como vimos en algunos de los milagros que estudiamos, que el Señor sanó a las personas ahí en la sinagoga o ahí delante de las multitudes que lo seguían. El Señor puede sanarnos en medio de la congregación, pero también Él puede hacerlo en lo privado. Por lo tanto, nosotros debemos estar a la expectativa, porque el Señor nos puede tocar en el culto, pero también el Señor nos puede tocar en nuestra casa, o nos puede tocar en nuestra habitación, nos puede tocar cuando estemos a solas con Él. El asunto es que nosotros debemos estar a la expectativa, debemos estar enfocados en el Señor, aleluya, para recibir el milagro que necesitamos. Y no debemos nosotros como enmarcarlo, que tiene que ser así, tiene que ser aquí. No, debemos, hermanos, reconocer que el Señor es soberano y Él nos puede sanar en un lugar o nos puede sanar en otro, donde Él quiera. Y nosotros debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad del Señor. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Así es de que si necesitamos un milagro suyo, debemos estar pendientes, hermanos, o expectantes de sus movimientos, Gloria a Dios. Él puede moverse, como dije, en la iglesia, pero Él puede moverse en la soledad de nuestra casa, en la privacidad de nuestra casa. Alabado sea Dios. Si usted no ha sido sano en la iglesia, no necesariamente tiene que estar sano en la iglesia. Usted puede ser sano en su casa. Y si no ha sido sano en su casa, pues usted puede ser sano en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Bueno, es lo primero. El Señor lo tomó aparte. Lo segundo, al hacer la sanidad, Cristo metió los dedos en los
oídos del sordo. Mire, de esta manera, Él metió los dedos en los oídos del sordo. Y después Él tomó saliva de su boca y se la puso en la lengua al tartamudo, al hombre. Dos cosas interesantes que el Señor hizo. Voy a dar una aplicación espiritual al final, pero ahorita estamos viendo el milagro, porque esto tiene un significado maravillosísimo. Ahora, este hecho de meter sus dedos en los oídos y de tomar saliva de su boca y ponerla en la lengua del tartamudo fue una señal externa de lo que estaba haciendo internamente. Lo hizo para estimular la fe del enfermo. Óigase bien. Lo hizo para estimular la fe del enfermo. Una señal visible de lo que sucedería en los miembros del cuerpo de aquel hombre. El meter sus dedos en los oídos representaba que sus oídos serían destapados. Y el tocar su lengua representaba que se desataría su habla. Amén. Se desataría su hablar. Gloria a Dios. Y óigame, esto tiene también una verdad para nosotros. Mucho oído, hermanos. Algunas veces el Señor nos dará una señal física de lo que ha hecho. De que ha hecho el milagro en nuestro cuerpo. Óigame, algunas veces el Señor nos va a dar una señal física de que ha hecho el milagro en nuestro cuerpo. Por eso debemos estar atentos, óigame, a las sensaciones, a lo que sentimos. Debemos estar atentos a lo que sentimos. Amén. Es cierto que no debemos ser gobernados por nuestros sentimientos, pero tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance, porque el Señor muchas veces nos da a sentir la obra que Él está haciendo en nuestra vida. Amén. Nos da a sentir la obra que Él está haciendo en nuestra vida. Y en este caso lo vemos. Él le puso los dedos en los oídos a la persona. Y Él le tocó la lengua donde estaban los problemas, donde estaba la enfermedad. Le hizo sentir algo físico. Bendito sea el Señor. Y nosotros debemos estar atentos, hermanos, al mover del Espíritu Santo, al mover del Señor. ¿Saben que algunas personas han sentido un calor muy fuerte en el área de su cuerpo donde están siendo sanados? ¿No han oído ustedes algo así? ¿Sí? Que han sentido un fuego. Es una sensación física. Amén. Y es una señal de que el Señor está sanando. Otras personas han sentido un hormigueo, ¿verdad?, en su cuerpo. Un hormigueo que no pueden explicar. ¿Sabe? Puede ser una señal de que el Señor está tocando ese cuerpo para estimular la fe del necesitado. Gloria sea el nombre del Señor. Otros han experimentado un dolor como si algo se estuviera desprendiendo de su cuerpo cuando están siendo sanados. Bendito sea el Señor. Otros, experimentan un temblor en su cuerpo que no pueden controlarlo. Hacen por estar quietos, pero el toque del Señor los hace temblar. El Señor está haciendo contacto ahí con lo físico. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
Esto, hermanos, muchas veces el Señor lo hace para estimular la fe del enfermo. Entonces, si usted siente alguna sensación física en la parte de su cuerpo donde usted tiene la enfermedad, amén, es casi seguro que el Señor le está tocando, que el Señor le está sanando, que el Señor está haciendo la obra en su cuerpo. Hay que ponerle atención entonces a las sensaciones físicas, hermanos. ¿Me doy a entender? Bueno, veamos lo tercero que él hizo. Después de tocar con sus dedos los oídos y la lengua, bueno, y dicho sea de paso, ¿qué le puso el Señor al hombre en la lengua? Saliva. Ahí se acuerda de este punto al final. Vamos a ver una verdad preciosísima. Bueno, pero lo tercero que Cristo hizo fue que levantó los ojos al cielo. Esto lo dice el versículo 34. Levantando los ojos al cielo. Hermanos, con este gesto, Cristo estaba dando a entender que la sanidad divina venía del cielo y que era llevada a cabo por el poder de Dios. Aleluya. Y eso es algo que nosotros debemos entender, que la sanidad divina viene de lo alto. La sanidad es otorgada por el poder de Dios. Aleluya. Cristo alzó los ojos al cielo para mostrarle a este hombre que su milagro venía del cielo, que su milagro venía de lo alto. Alabado sea Dios. Y también para animarlo a que él pusiera su mirada en el cielo. Amén. Que él pusiera su mirada en el cielo. Pues aunque no podía oír ni podía hablar bien, él sí podía ver. Entonces, el Señor con este gesto está tratando de animarlo a que él ponga su mirada en el cielo. Y hermanos, esto es lo que nosotros como pastores queremos hacer con ustedes. Animarles a que pongamos juntos la mirada en el cielo. La mirada en el Señor. No somos nosotros, es el Señor, aleluya, el que sana. Es de lo alto que viene el milagro. Es de lo alto que viene la sanidad. No estamos pretendiendo ser nosotros los sanadores. No, nosotros creemos que es de lo alto que vienen los milagros. Aleluya. Por obra del poder del Padre, por obra del poder del Hijo, por obra del poder del Espíritu Santo. Pero es de los cielos. Por lo tanto, cada uno de nosotros que necesitamos sanidad divina, debemos poner nuestros ojos en el cielo. Nuestros ojos en el Señor. Nuestros ojos en lo alto. Isaías capítulo 45, versículo 22 dice: mirad a mí, dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios y no hay más. Oh hermanos, si estamos quebrantados de salud, enfermos, pongamos nuestra mirada
en el Señor. Miremos a lo alto. David dijo, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, lo tercero que Jesús hizo fue levantar sus ojos al cielo. Aleluya. Y usted dirá, pero ¿por qué tuvo él que levantar sus ojos al cielo? Pues él era Dios. Lo que sucede es que en su ministerio él estaba totalmente rendido a su Padre, totalmente sometido a la voluntad de su Padre. De manera que él tenía que depender siempre de su Padre Celestial. De hecho, él no hacía nada que no viera hacer al Padre. Amén. Él reconocía que todo venía de su Padre. Y eso es lo que nosotros debemos también reconocer y aprender de este milagro. En cuarto lugar, Jesús gimió. Esto lo dice también el versículo 34. Él gimió, emitió un gemido. Al alzar los ojos al cielo, él emitió un gemido. Otras versiones dicen, lanzó un profundo suspiro. No como si encontrara alguna dificultad para realizar su milagro, sino para expresar su simpatía y su compasión hacia el enfermo. Con este gemido, Cristo estaba demostrando que sentía compasión de aquel hombre. Alabado sea su nombre para siempre. Que sentía misericordia de aquel hombre, que estaba empatizando con el hombre, que sentía simpatía por él y empatía. Gloria a Dios. Con ese suspiro, con ese gemido, él estaba identificándose con el dolor, con el cuadro lamentable de aquel hombre. Ay, hermanos, y esto es algo que nunca debemos olvidar. Cristo es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades, de nuestros dolores, de nuestros achaques. Aleluya. Él siente lo que nosotros sentimos. Precisamente para eso Él se hizo hombre, para comprendernos, para entendernos, para empatizar con nosotros. Él se hizo hombre y Él nos entiende. De manera que cuando Él nos ve sufriendo, nos ve enfermos, dolientes, Él sabe lo que nosotros estamos sintiendo. Y Él siente compasión. Él no solamente gimió en la región de Decápolis, Él sigue gimiendo a la diestra del Padre, con misericordia, con compasión por todos aquellos que sufren. Porque es un Dios lleno de misericordia, es un Dios lleno de compasión. Reiteradamente leemos en los evangelios que Jesús, al ver las multitudes perdidas, al ver las multitudes enfermos, tuvo compasión de ellas. Dicen amén. Y sabe, yo quisiera transmitirle esta mañana el sentir del corazón de Jesús. El sentir del corazón de Jesús. Al ver su dolor, al ver su enfermedad, al ver su sufrimiento, Él no está ahí frío, impávido, no. Él está sintiendo lo que usted siente. Aleluya. Él está identificándose con su dolor,
con su enfermedad y Él siente compasión por usted, de manera que usted puede confiadamente aferrarse a la compasión del Señor, aferrarse a la misericordia del Señor, y con lágrimas en sus ojos y con desesperación de alma clamarle: Señor, acuérdate de mí en tu misericordia, acuérdate de mí en tu compasión. Y el Señor puede moverse para sanarlo. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Él gimió como intercediendo, porque la Biblia dice que el Espíritu también gime por nosotros, o intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, lo quinto que Jesús hizo, siempre en el versículo 34, fue decir, ¿qué dijo? Efata. Sí, Marcos quiso conservar la palabra original aramea que Jesús pronunció en aquel momento, efata. Y esta palabra quiere decir: sé abierto, sé abierto. Óigame, aquí Cristo estaba dirigiendo sus palabras a los dos sentidos que estaban afectados. ¿Cuál era el primero? El sentido del oído. Y lo segundo era su lengua. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Él dice sé abierto, le estaba hablando a los dos sentidos. Que el sentido auditivo se abriera. Se abriera. Y que la fuente del hablar de las palabras también se abriera. Bendito sea el nombre del Señor. Para que el hombre pudiera oír claramente y pudiera hablar correctamente. Aleluya. Aleluya. El Señor entonces quería que este hombre oyera claramente y hablara fluidamente, no tartamudeando, sino fluidamente. Gloria a Dios. Y le dice entonces efata. Ahora mira lo que dice el verso 35. Dice al momento. Mire qué lindo. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Al momento, es que esto es impresionante. Al momento que él habló la palabra, al momento que él dijo efata, al momento que él dijo sé abierto, al momento fueron abiertos los oídos y desatada la ligadura de la lengua de aquel hombre, y escuchaba bien y hablaba bien. Aquí lo que vemos, hermanos, es el poder de la palabra de Cristo. El poder del rema de Cristo. Una sola palabra. Mire que no dijo mucho. Una palabra. Una palabra. Qué tremendo. Hay poder en la palabra de Dios. Realmente solo necesitamos una palabra de Cristo sobre nuestra necesidad. Solo necesitamos una palabra del Señor para recibir nuestro milagro. Y hay poder en la palabra de Cristo. Y mi esperanza durante todas estas prédicas que hemos tenido sobre sanidad divina es que en algún momento, hermanos, el Señor vivifique una palabra para su vida. Una palabra para su necesidad. Es mi esperanza. Y sabe, es mi oración. Yo le digo, Señor, yo sé que podemos recibir milagros por la fe.
Pero la fe viene por el oír el rema de Dios. Y para oír el rema de Dios, tú tienes que hablar ese rema. Por favor, háblanos un rema, háblanos una palabra. Y esa palabra será suficiente para sanar nuestras enfermedades. Así es de que usted, por favor, con su corazón abierto, con sus oídos atentos, por favor, enfocada en la palabra, porque puede ser que Dios le vivifique una palabra a usted, pero si usted está distraído, está distraída pensando en otra cosa, ni se va a dar cuenta que el Señor le está hablando a usted. Dicen amén. Porque a veces el Señor nos habla y nosotros, por estar embelesados en otras cosas o inmersos en el bullicio y en el vaivén de la vida, no escuchamos. Pero estemos atentos, por si el Señor vivifica una palabra para nosotros, la tomemos, la atrapemos y la llevemos a nuestro corazón, y esa palabra va a producir fe en nuestra vida. Amén, porque la fe viene por el oír el rema de Dios. Gloria al Señor para siempre. Amén. Bueno, ¿cuántos puntos llevamos? Vamos ahora al número 6. Lo sexto que Jesús hizo fue ordenarles a los que se dieron cuenta del milagro que no lo dijesen a nadie. Mire, versículo 36. Dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. El Señor tenía sus razones, hermanos, para pedirles esto. Sin embargo, la gente no podía quedarse callada, porque estaban impresionados al ver el poder de Dios obrando en aquel hombre. Mire lo que dice el verso 37. Dice, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. ¿Cuántos dicen amén? Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vean qué palabras más significativas. Bien lo ha hecho todo. ¿Saben esas palabras? Bien lo ha hecho todo. Nos recuerda lo que dice Génesis en el mero principio, capítulo 1, versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era, ¿cómo era? Bueno, bueno, en gran manera. Aleluya. Oigan, amados míos, bendita la misericordia de Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que sana a los enfermos hoy día. Aleluya. Acerca de él se dijo que bien lo había hecho todo. Todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y él sigue siendo el Dios que hace todas las cosas bien en gran manera. Alabado sea el Señor. Así es de que yo creo firmemente que el Señor que sanó a Naamán, el sirio, con 7 zambullidas en el río del Jordán, Él puede sanarnos a nosotros a través de estos 7 sermones que hemos predicado. Amén. Él lo hizo bien en el antiguo tiempo y Él lo hace bien en el tiempo presente. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Él todo
lo ha hecho bien, dijeron. Gloria a Dios. Todo lo ha hecho bien. Así es de que en esta mañana vamos a orar para que el Señor haga bien el milagro en nuestra vida. De la misma manera que lo hizo bien en el sordo y tartamudo. De la misma manera que Dios hizo buenas todas las cosas en el principio. Que Él haga buena su obra en nosotros, en nuestros días. Pero óigame, antes de orar, ¿está conmigo? Antes de orar, quiero hacer una aplicación espiritual de este milagro. Una aplicación espiritual de este milagro. Pongan atención todos los que predican aquí en la iglesia. Pongan atención aquellos que están preparándose para predicar y para enseñar. Pongamos atención a esta aplicación espiritual de ese milagro. Bendito sea el nombre del Señor. Este cuadro que hemos presentado de este hombre es parecido a lo que nos sucede en lo espiritual. Es parecido a lo que nos sucede en lo espiritual, principalmente a los predicadores. Principalmente a los predicadores. ¿Sabe que este hombre, óigame, no podía hablar correctamente porque no podía oír? ¿Está conmigo? No podía hablar correctamente porque no podía oír. Aleluya. Y algunas veces a nosotros nos sucede como predicadores que no podemos hablar correctamente la palabra de Dios. No podemos dar un mensaje claro. No podemos dar una enseñanza correcta. No podemos hablar correctamente la palabra de Dios. Porque tenemos otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Que no podemos oír la voz de Dios. Sí. ¿Sabe que aquel problema es el resultado de este problema? Como no podemos oír la voz de Dios, no tenemos mensaje. Como no podemos oír la voz de Dios, no podemos comunicar la palabra de Dios. Pero si pudiéramos escuchar la voz de Dios, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Tendríamos un mensaje. Tendríamos una palabra de Dios para predicarla con bendición a la iglesia. ¿Me doy a entender? Pero parece ser que ese cuadro se identifica con muchos de nosotros. Que no podemos hablar porque no podemos oír. Pero hermanos, bendita la misericordia de Dios, que el que sanó a aquel sordo y tartamudo está aquí para sanarnos a nosotros, nuestros oídos, y hacernos hablar correctamente las palabras de Dios al cansado peregrino. Bendita la misericordia de Dios. Mire lo que dice Isaías 50. Esto fue lo que pasó con Cristo. Esto fue lo que pasó con Cristo. Isaías 50. Lea ese pasaje. Mire qué hermosura. ¿Ya lo tiene? Vea lo que Cristo está hablando aquí proféticamente. Dice: Jehová el Señor, dice Cristo,
me dio lengua de sabios. ¿Cuántos creen que Cristo hablaba sabiduría? Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Amén. Qué lindo, Jesús. Tenías palabra para todos. Qué hermoso, Jesús. Tenías un mensaje para cada persona, para cada necesidad, para cada situación, para cada circunstancia. Tenías una palabra de los cielos. Sí, así es. ¿Y cómo lo conseguiste? Sigamos leyendo. ¿Qué dice? ¿Lo están leyendo, no? Dice, despertará mañana tras mañana. ¿Despertará qué cosa? Mi oído, para que oiga, como los sabios. Para que oiga, como los sabios. Luego dice, Jehová el Señor me abrió el oído. ¿Qué es lo primero que necesitamos entonces, hermanos? Para tener una palabra de Dios, una palabra de los cielos, predicadores queridos, predicadoras queridas, para tener una palabra de Dios para la iglesia, para el mundo, necesitamos primero que nuestros oídos sean abiertos para oír de Dios, para no ir a hablar locuras, para no ir a hablar de nuestro propio corazón, para ir a hablar lo que Dios está diciendo. Amén. Que el Señor abra nuestro oído. Y una vez abierto nuestro oído, oigamos la voz de Dios. Y habiendo oído la voz de Dios, tengamos lengua de sabios para poder hablar palabras alcanzado. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, en esta mañana, el Señor quiere sanarnos físicamente. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Él quiere sanarnos espiritualmente. Amén. Él quiere sanar nuestros cuerpos, pero Él quiere sanar nuestros espíritus y nuestras almas. El Cristo de Nazaret está aquí esta mañana. Pónganse de pie. Usted puede en esta mañana clamar al Señor: Señor, sáname esta parte de mi cuerpo. Y puede clamar al Señor diciéndole: Señor, abre mi oído para escuchar tu voz y dame lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Yo quisiera invitarles a venir al altar por una u otra cosa, por sanidad física o por sanidad espiritual, y que aquí juntos le pidamos a Dios, al Señor: pon tu mano, Señor, sobre mi cuerpo y mete tus dedos en mis oídos y toca mi lengua. Permítame un segundo, hermano Alex. Oigan lo que les iba a decir. Se me iba a quedar, pero no. ¿Sabe? Oiga lo que le digo. ¿Sabe qué dijimos que fue que hizo Jesús para sanarle la lengua al hombre? Sacó saliva ¿de dónde? De su boca, y se la puso en la boca al otro. ¿Sabe? Nosotros necesitamos que la palabra que sale de la boca del Señor sea puesta en nuestra boca. Amén. Que su saliva sea puesta en nuestra boca. Yo ya no quiero hablar mis palabras. Yo ya no quiero sacar mi saliva. Yo quiero sacar la saliva del Señor.
la palabra del Señor. Pero para eso necesito que Él me sane mis oídos y me sane mi lengua. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.